Muy buenas tardes. Hoy vamos a participar de esta conferencia de cierre del ciclo de transporte de este año, que lo vamos a retomar el próximo. Ustedes saben que el ciclo de transporte ha incluido ferrocarril, transporte naval, transporte fluvial marítimo, transporte aéreo, y hoy Juan Carlos va a cerrar el ciclo, pero refiriéndose específicamente al tema ferroviario. Como yo sé que el negro siempre me reta por cómo lo presento, voy a decir que él es un trabajador y luchador ferroviario de toda la vida. Pero no me va a prohibir que lea que es autor de los siguientes libros, porque el negro es un notable estudioso y escritor. El guardapalabras, Memoria de un ferroviario, 1998. El Cordobazo, una rebelión popular del año 2000. El ferrocidio, primera edición, diciembre del año 2003. Un libro político, técnico, que ha recibido premios locales y nacionales. Declarado de interés municipal en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, mediante el decreto número 0561/2004, de fecha del 13 de abril del año 2004. Declarado de interés provincial por la Honorable Legislatura de la provincia de Tucumán, de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, por la resolución 1915 del año 2004, entre otros premios. Ha escrito también Crónicas del Terraplén, julio 2007, El ferrocidio, segunda edición de agosto de 2008, Ferroviario, Sinfonías de Acero y Lucha, agosto 2009. Además, Juan Carlos es autor de numerosos trabajos políticos, técnicos, y fue galardonado con premio Oesterheld 2008. La importancia de estos trabajos es que es una orientación política y técnica, tanto en el libro Ferroviario, Sinfonía de Acero y Lucha, como en el ferrocidio, que además incluyen la propuesta acabada de cómo recuperar definitivamente la red ferroviaria nacional. Querido negro, cuando vos quieras, empezamos. Muchas gracias. Antes de empezar a hablar, quiero agradecer en mi nombre, en el nombre de todos los compañeros ferroviarios que participaron en este evento y agradecer al Foro Patriótico, al Instituto Nacional y a todos los compañeros que la integran. Para nosotros es inimaginable decirle, contarle todo lo que nos ha ocurrido a partir de que hemos comenzado a contar, a relatar, a memorizar lo que fue el ferrocarril. Nos queda mucho por decir. Sí, pero lo queremos seguir diciendo, pero no queremos dejar pasar el agradecimiento. El agradecimiento que es permanente y la repercusión. Hasta la semana pasada repercutieron desde Chacabuco, Junín, Ingeniero Guay, Bahía Blanca, todo, y por favor me pidieron que querían participar hoy para escuchar y quieren seguir escuchando todo lo que el foro dice. Escribir lo que hicimos nosotros va a ser muy breve, ya lo vamos a ver en un video. Pero que yo quiero decir antes que la historia del ferrocarril es la historia de su construcción, su desarrollo y su destrucción. Nosotros queremos señalar qué pasó aquí en la Argentina. Queremos señalar por qué somos un país dependiente, por qué nos destruyeron, por qué, como dijo un compañero recién, por qué el ferrocarril, por qué la administración está tan centralizada en Buenos Aires. Eso viene después de la Revolución de Mayo. Ya lo señalaba, me voy a permitir leer muy cortito lo que decía Juan Bautista Alberdi. La de Mayo, decía, fue una doble revolución, contra la autoridad de España y contra la autoridad de la nación argentina, dice. Fue la sustitución de la autoridad metropolitana de España por la de Buenos Aires,
y sobre las provincias argentinas, el porteño sustituyó el coloniaje español. Fue una doble declaración de guerra, la independencia y la guerra civil. Nosotros decimos, estamos de acuerdo con lo que dice Juan Bautista Alberdi, y esta centralización que ocurrió en Buenos Aires fue la que permitió que ingresara el coloniaje inglés, que entrara con el agua, con las comunicaciones, que entrara con los tranvías, que entrara con los frigoríficos, que entrara con las fábricas y que entrara con los ferrocarriles. Los ferrocarriles para el imperio inglés fue una herramienta de penetración imperial. 1.120.000 vías construyeron en Europa, en África y en América Latina los ingleses para llevarse lo que se producía y la materia prima en sus lugares. La aduana y el puerto centralizada aquí en Buenos Aires jugó un papel fundamental. No quería que se abrieran otros puertos, ni el de Bahía Blanca, ni el de Rosario, ni el de Santa Fe. Todo se centralizó acá. El Estado argentino amañó todo lo que pidieron los ingleses a través de la Cámara de Comercio. Cuando pidieron que iban a construir los ferrocarriles después que fracasó el proyecto nacional con la porteña, la locomotora La Porteña y la Argentina, pidieron dádivas. Pidieron que querían construir los ferrocarriles en los 500 milímetros de precipitación fluvial, pampa húmeda. No querían que participaran otras empresas que no fueran inglesas. Lo controlaba la Cámara. Independientemente de eso, pidieron subsidios, pero fuera de eso, pidieron la regalía de las tierras, una legua cada costado de la vía. Eso empezó a pasar acá. Eso empezó a pasar acá. Pero lo que nosotros nunca nos debemos olvidar, y yo que vengo siendo obrero del ferrocarril, acá en ese mismo periodo se empieza a construir el movimiento obrero ferroviario en la Argentina. Se comienza a construir porque todos los inmigrantes que vinieron en su alforja trajeron sus corrientes ideológicas, fundamentalmente anarquistas y socialistas. Se formaron sociedades de socorros mutuos, se formaron mutuales, el mutualismo, la sociedad de socorro, las sociedades de prevención. Es decir, todo eso tuvo que ver con el mutualismo, el cooperativismo. La primera gran huelga ferroviaria fue en el año 1896 y salió producto de una sociedad de socorro mutuo que estaba instalada en Tolosa, al lado de La Plata. Esa gran huelga fue la primera huelga nacional que sale en La Plata y termina en Campana. En esa época no había telefonito. En esa época era pato y lengua. Había que caminar, había que hablar, había que militar cara a cara con los compañeros. Fue una huelga exitosa, cuando se plegaron las fosforeras, se plegaron los talabarteros, se prepararon los compañeros de los frigoríficos. Fue una huelga, y ¿saben a quién tenía? Por primera vez podemos denunciar la participación de los intelectuales en estos eventos. El intelectual que le escribió todo a los ferroviarios y a todos ellos se llamaba José Ingeniero. Nosotros rescatamos en el archivo de la provincia de Buenos Aires los panfletos y terminaba los panfletos de José Ingeniero: viva la huelga, viva la emancipación obrera, viva el Estado socialista. Eso cantaban los obreros, eso cantaban los obreros. Entonces, todo eso tiene un transcurso en que se va agrandando el ferrocarril y empiezan las contradicciones entre la burguesía nacional. Las contradicciones eran antagónicas entre la burguesía y el capitalismo nacional con los ingleses. Los ingleses no querían que tocaran la pampa húmeda y ellos no querían acarrear el material que producían desde Bahía Blanca al sur los argentinos y desde Córdoba para el norte en la caña de azúcar, el algodón, las especies. No les interesaban los ingleses. Ellos los sacaban de Australia y de África las especies mucho más baratas. No les interesaban los corderos, los traían de otro lado. Entonces esas contradicciones aparecen y empieza el ferrocarril nuevo. El ferrocarril de fomento de la mano de Figueroa y Corta. Figueroa y Corta no era clasista, era un burgués total. No estaba en contradicciones con la colonia. Y empiezan a los ferrocarriles de fomento en trazos y a competir para el norte.
que con el tiempo, se van transformando en lo que se llamó el ferrocarril del Estado. Ferrocarril del Estado, que fue diferente a su estructura, y acá nombraron la palabra planificación, la planificación total de los ferrocarriles del Estado. La planificación total de los ferrocarriles del Estado. La traza era diferente. La traza de los ferrocarriles estantes era una red que fue de integración territorial. Unió los pueblos, llevó el agua, llevó la medicina. Es decir, el desarrollo tecnológico de los talleres del ferrocarril del Estado no era de mantenimiento, era de producción. Se producía, se inventaba. Se hizo la primera locomotora en 1948 a vapor en Talleres Córdoba. Las primeras locomotoras diésel se hicieron en Liniers en 1949. Es decir, acá se produjeron trenes, se produjeron coches, y como no daban abasto, auxiliaron por primera vez a fabricaciones militares. Entonces, el desarrollo del ferrocarril tiene mucho que ver, y a pesar que se iba desarrollando, queremos contar alguna anécdota. Cuando se cumple el centenario de la República Argentina, vienen a este país muchos funcionarios del mundo. Viene Clemenceau de Francia. Rubén Darío se dedica a hacer un poemario para el pueblo argentino. Y así vienen también. Y vienen también de México. Vienen de México y de otro lado. Y acá el mexicano que viene acá está deslumbrado con la Argentina. Quiero contar, porque recién un compañero decía cómo no hemos venido atrás. Sí. Hemos retrocedido. El problema cultural, el problema de la sapiencia, de las universidades, de la capacitación. Sí. Se terminaba. La vez pasada contaba acá en Santiago el problema de lo que decían los militares del petróleo, del subsuelo. Bueno, acá también aparecieron. Pero en la época que termina, que termina el centenario, ¿cómo se llama? José Vasconcelos, un intelectual de fuste de México. Y se va deslumbrado. ¿Y quién lo guía él por acá? Lo guía por acá Palacio. Pero también Palacio le esconde cosas. Porque en ese periodo habría grandes luchas. Habría una ebullición total bajo el punto de vista político, bajo el punto de vista del desarrollo de las ideas. José Vasconcelos regresa a México y escribe un libro que se llama Argentina, el país de la raza cósmica. Ese libro escrito que nos lleva, y dice un párrafo que lo quiero leer. Si fuera posible concretar en pocas palabras las características del pensamiento argentino, diría que en general es serio, amplio, claro, generoso, con algo de vastedad de la pampa y la frescura de sus grandes ríos. Pensamiento constructor, no destructor, optimista, sereno, genuinamente idealista, con solidez, sinceridad y equilibrio. La Argentina es a la vez un país más fuerte, el más hermoso de América Latina. Que lo bendiga Dios por siglos. Teníamos la otra cara que también nos vigilaba. Se llamaba Sir Winston Churchill, que alertaba con todas estas cosas. Alertaba lo que estaba pasando en la Argentina, porque si nosotros no entendemos cómo nos fueron colonizando, descolonizando, cómo nos fueron llevando el ópera al otro, llevando nuestra materia prima, no vamos a entender. Todavía la aflicción, a pesar del colonialismo inglés aquí en la Argentina, la aflicción del Churchill, de lo que podía pasar. Decía Churchill en 1915, no dejemos que Argentina sea una potencia, arrastrar tras de sí toda América Latina. La estrategia es debilitar y corromper por dentro de la Argentina, destruir sus industrias, sus fuerzas armadas, fomentar divisiones internas, apoyando a bandos de derecha e izquierda. ¿Qué tal? Atacar su cultura
en todos los medios, imponer dirigentes políticos que respondan a nuestro imperio. Esto logrará la apatía del pueblo y una democracia controlada donde sus representantes, o sea, los cipayos, levantarán sus manos en masa en servir su misión. ¡Qué cara dura! Menem lo hizo, que contesto yo mismo. Menem lo hizo. Y volveremos, y volveremos. Entonces, toda esta lucha permanente, hasta que nosotros venimos con la nacionalización de los ferrocarriles. La nacionalización de los ferrocarriles no ocurre únicamente en Argentina. Ocurre en México, ocurre intentos de nacionalización en Perú, y acá se nacionaliza. Se nacionalizan los ferrocarriles, se nacionalizan los tranvías, los frigoríficos, se nacionaliza la industria. Entonces, el golpe que tiene Churchill es mortal. Quiere mortal, se quiere morir. Se quiere morir, boicotea en forma permanente la Constitución de la Argentina. Acá, en las elecciones donde gana Perón, la unidad que se hace en el Luna Park, mamita querida. Con el problema de que Perón era fascista, no queríamos que nacionalizáramos nada. Acá no es cuestión de ser o no ser. Entonces, si nacionalizan los ferrocarriles, se nacionaliza todo, el ferrocarril cambia. ¿Por qué? Porque los ferrocarriles había que cambiar, lo dijo un compañero recién, la planificación. ¿Quién planificaba en el ferrocarril? Eran los ferrocarriles del Estado. Había una gerencia de planificación, de costos, de control de gestión. Todo eso tenía el ferrocarril en los ferrocarriles del Estado. El ferrocarril, y acá hablan de ganancia, tenía ganancia el ferrocarril del Estado, porque el edificio que está acá, en la Avenida de los Inmigrantes de 1950, al lado del edificio que era del Poder Judicial, eso lo hizo el Estado, lo hizo el ferrocarril del Estado con las ganancias. Toda la carpintería y la mosaiquería se hizo en Tafí Viejo. El ingeniero Nogués era el presidente de los ferrocarriles del Estado. El ingeniero Nogués creó escuelas y creó cosas. Toda esa transferencia de conocimiento de los ferrocarriles del Estado fue transmitido a los ferrocarriles ingleses. Se terminó de reconformar cómo era la industria ferroviaria, las trazas, la planificación fundamental del transporte. El ferrocarril necesita, pero no puede existir en el ferrocarril y en el transporte y la anarquía en el transporte. Se ha fomentado acá en este país la anarquía en el transporte. Tiene que haber la complementariedad, no la competencia. Después del golpe de Estado a Perón en 1955, Churchill lo saluda. ¿Saben qué dice? La caída del tirano Perón en Argentina es la mejor reparación del orgullo del imperio y tiene para mí tanta importancia como la victoria de la Segunda Guerra Mundial y la fuerza del imperio inglés. No le darán tregua, cuartel y descanso en vida ni tampoco después de muerto. Se refiere a Perón. Entonces, independientemente de peronista, independiente que quiere, y empieza la ofensiva contra el ferrocarril. Empieza la ofensiva contra el ferrocarril de todos lados, con el problema del déficit, con el problema del presupuesto, en fin, todo, no voy a contar todo esto porque es largo. ¿Y quién lo termina de ejecutar después de la dictadura militar? Y Carlito Menem. Carlito Menem fue el verdadero representante de Churchill. Fue el que destruyó la flota fluvial, la flota mercante, que destruyó los ferrocarriles, Aerolíneas Argentinas. Fue el destructor. Hoy lo premian siendo senador. Le están a punto de hacer una estatua en la Casa de Gobierno. Y el gestor de eso es un tal gobierno. Entonces, cuando realiza todo esto, Menem viaja y la ve a la Thatcher. La ve a la Thatcher y le rinde cuenta. Y la Thatcher lo felicita, lo condecora. Y viene acá condecorado por el imperio inglés por haber destruido los ferrocarriles, la flota fluvial y la flota americana. Entonces, ¿qué debemos decir todo esto nosotros? ¿Cómo debemos reflexionar? ¿Que somos un país colonizado todavía? ¿Que todavía tenemos colonizado todo el ferrocarril con empresas como la brasilera, como Correa Camargo, que tiene toda la pampa como tenían los ingleses
la tiene concesionada ahora, concesionada, no privatizada, no vendida. Concesionada quiere decir alquilada. La infraestructura sigue siendo del Estado y los gastos de ruptura de infraestructura lo paga el Estado. Fue una trampa, otra trampa de Menem. Los ferrocarriles de Camargo, que es todo el Roca, Techín que tiene Rosario Puerto Belgrano, la aceitera general de esa otra multinacional, tiene todo el Mitre. En la actualidad, nadie tocó nada de lo que hizo el cipayo de Menem. Nadie tocó nada. Se estatiza, o se dice que se estatiza, el crimen de Once. Nosotros veníamos reiterando que lo que iba a pasar en Once con la falta de mantenimiento preventivo. Y cuando uno alerta que lo que se puede venir con la falta de mantenimiento preventivo, porque estaban ahorrando, y ahí no es un accidente, es un crimen. Es un crimen. Lo de Once es un crimen. Por eso están en cana todos los que están en preso. Quiero ir terminando porque queremos proyectar para el año que viene un montón de cosas más que hemos olvidado. Queremos también hablar de la historia del ferrocarril, pero de sus recién. Hemos ideado con Elena, que me ha ayudado una barbaridad, y justamente con un compañero que armó este video, Gabriel Piñero. Creo que era mi figural, y una modestia total, una generosidad total. Y tenía que trabajar. Y ayer hasta última hora estuvo sacándole hasta el último tono perfecto a este video. El mérito es de Elena, de ellos, y yo solamente alcancé piedra. Agradezco una vez más al instituto, una vez más al foro y a todos sus integrantes por habernos permitido hablar libremente, absolutamente. A veces tartamudeo en la emoción. Gracias. Podemos pasar el video. Gracias, Juan Carlos. Vamos a pasar el video.
ladrón de trenes que está en la fotografía, reclamado, vivo o muerto, por toda la policía. Mirando bien el retrato, no salgo favorecido y llevo la barba crecida, parezco un hombre jodido. No crean lo que están viendo y vayan a preguntar. En el barrio me conocen, yo soy un tipo legal. Mi abuelo, mi padre y yo, los tres fuimos ferroviarios, pero pararon los trenes porque eran deficitarios. No se anduvieron con vueltas, dejaron todo desierto. No sé si tenés el audio conectado, Juan Carlos. Yo tengo el audio, sí. Bien, a partir de ahora, si quieren, deberían poder abrir sus micrófonos porque yo he anulado esa función. Si no pueden, me dicen y yo los habilito. Bueno, como vos quieras, Juan Carlos, seguimos. Que opinaran todos los compañeros, que dieran su punto de vista. Para nosotros es muy importante. Bueno. Bueno, alguno tendrá algo que decir, me imagino. Bueno, parece que no. Manuel. Sí, Manuel. Bueno, buenas tardes a todos. Emocionante relato, don Juan Carlos, emocionante. Presentación espectacular, con toda la prolijidad, digamos, y con todo lo que, por ser tucumano y haber vivido en parte, digamos, porque tengo mis años, conozco los talleres de Tafí Viejo y esas láminas que he visto ahí, que me imagino algunas imágenes deben ser del estado actual y que están los talleres de Tafí Viejo. Es una cosa que debemos los argentinos tratar de recuperar, el trabajo de los ferrocarriles, ¿no es cierto? Y acá en Tucumán, sobre todo, Tafí Viejo ha sido una cosa muy importante que ha brindado muchos trabajadores y una tarea importante que se ha realizado. Muchas gracias por su relato, don Juan Carlos, importantísimo. No, por favor, Manuel. Y muy
Importante ver cómo hacemos, ¿no es cierto?, para recuperar esto. Porque si esta descripción que mueve a llanto por lo emocionante y por ver la pérdida, y eso que dice usted, que si retrocediéramos 70 años estaríamos mejor en una de esas, con una Argentina pujante, distinta. El asunto es ver cómo conseguimos esas cosas. Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué aporte podemos hacer nosotros? Bueno, eso, muy bueno su relato, muy bueno, muy importante. Yo quisiera agregar algo para Manuel de Tafí Viejo. Tafí Viejo no únicamente fabricó coches, vagones, fundición fue pesada, el desarrollo tecnológico que tuvo es infernal, sino que la Henschel es la fábrica de locomotoras alemanas a vapor, es la Mercedes-Benz de las locomotoras a vapor. Las mandaban a probar a Tafí Viejo, el prototipo la mandaba a probar, y el ingeniero que las probaba se llamaba Anacleto Tovar. Anacleto Tovar es el nombre de la escuela industrial en este momento, perdón, de la escuela industrial de Tucumán. De esas cosas de Tucumán, y de Tafí Viejo, hay para hablar. El año que viene, si todos los dioses quieren, el ingeniero Malcenido va a hablar de eso. El ingeniero Malcenido entró de aprendiz y llegó a ser jefe de los talleres de Tafí Viejo. Queremos que esté, fue un maestro, más que un ingeniero, maestro. Gracias, Manuel. Quisiera decir también, don Juan Carlos, que Anacleto Tovar, el ingeniero Anacleto Tovar, tiene todavía un instituto, si él murió, pero hay un instituto en Tucumán que se llama Instituto Técnico Anacleto Tovar. Claro. Es un secundario. Claro. Existe actualmente y está en funciones, digamos, ese instituto. El tiro y cimento, Manuel. Salen dentro de un tiempo 10 cajas con elementos electrónicos. Es una donación, no la puedo decir todavía, que va al Instituto Anacleto Tovar. Elementos electrónicos de alta calidad. Se la regalan a Anacleto Tovar. Lleve la primicia. Está metido en esto el ingeniero Campo. El ingeniero Campo, vicedecano de la tecnología de Tucumán. ¿Sabe? Todo esto sirvió el instituto que nos difunde por todos lados. Gracias. Gracias a usted, don Juan Carlos. No. Hay que hablar Santiago. Dale, Santiago, sí. Bueno, quería felicitarlo a Juan Carlos, tanto su exposición introductoria, después como ese hermoso panorama que nos explayó, hermoso por el hecho de que era un futuro lo que nos estaba transmitiendo Juan Carlos. Era un futuro que se truncó, era un futuro de progreso, de acción social, de elevación permanente del elemento humano dentro de esa empresa de ferrocarriles argentinos final, la empresa final, porque fue el proceso de mucho, desde su inicio hasta su decapitación. Y claro, viéndolo, surgen parecidos tan grandes con los otros empresas del Estado y actividades del Estado que uno por su vida laboral ha conocido. Veía y cuando vos decías también, hablabas, lo relacionaba, no tenía más remedio que relacionarlo, porque estábamos hablando de lo mismo, nada más que en otras actividades. Esto no fue algo
esporádico o puntual, fue todo un proceso primero de colonización y después de destrucción. Yo quiero decirte dos o tres cositas respecto a esto, pero antes quería preguntarte una cosa. Cuando en el documental pasan ese plan, ese mapa, con todos los ramales, y queda ahí como trunco la parte sur. Se cortó. En esa línea colorada de los ramales, yo quiero preguntarte o comentar una cosa. ¿Qué diferente hubiera sido la Patagonia si se hubiese continuado con esas líneas, que llegaríamos hasta Río Gallegos? Qué diferente, yo que la conocí con otra actividad, con la actividad marítima, pero sabiendo cómo era el desarrollo o el no desarrollo de la parte vial, con todos sus problemas técnicos, sobre todo técnicos. Si el ferrocarril hubiera podido construir todo ese ramal hasta Río Gallegos, yo lo que quería preguntarte era si eso estuvo en estudio, si se llegó a estar considerado, digamos, qué viabilidad tenía, si es que realmente se pensó. Sí, se tuvo un estudio. Participaron varios técnicos de distintos ferrocarriles. Yo me acuerdo que los técnicos de Miguel Muñoz, fundamental, que fue el diseñador de la primera locomotora de vapor, nos decía, y fue convocado por el doctor Ilia para que se hiciera la Patagonia. Él tenía el metejón porque él fue médico ferroviario. Decía que la única manera de poblar e integrar la Patagonia era a través del tren. Y se referenciaba con el transiberiano. El tren transiberiano, que hay dos transiberianos. El primer transiberiano, que era un proyecto del SAR para incorporar todas esas zonas al zarismo. Y después está el otro transiberiano que se hizo en la época de la Unión Soviética. Son dos trenes fantásticos que llevan carga, llevan pasajeros, llevan todo. Y la tecnología impuesta ahí, como el tren al Tíbet, que sube 5.000 metros de altura, que tiene una tecnología particular, donde las cabinas no son con aire acondicionado, sino son presurizadas, y que van cambiando la locomotora de cada 1.000 kilómetros, porque le tienen que cambiar la tecnología de la carburación de los motores. Es decir, la tecnología venció hasta el Tíbet, llegó al Tíbet, conectó el Tíbet. Conectamos el transiberiano. ¿Cómo no vamos a conectar la Patagonia? A la Patagonia la boicotearon. Hay algunos trenes en el sur, trenecitos que están en el museo, que nunca funcionaron. Hay maquetas en el sur. Yo las voy a averiguar y te las voy a pasar en el sur, donde están los trenes, el diseño de los trenes patagónicos. Y las ramificaciones para conectarse con Chile. No era únicamente un ramal solo. Se conectaba con el tren, porque el tren chileno llega al sur. Creo que si vos tenías razón, tenés buen olfato, Santiago. Sí, y gracias, Juan Carlos. Pero quería completar esta idea del principio que te dije de las similitudes. Claro. Cuando hablabas de Winston Churchill, me vino a la memoria cuando se creó la flota mercante del Estado en 1941, en momentos de la Segunda Guerra Mundial, y cuando Inglaterra tenía grandes problemas de abastecimiento por la pérdida de bodegas. Aquí en Argentina también eso repercutió, y con barcos que estaban aquí, esto es conocida la historia, con barcos que estaban detenidos aquí en el puerto de Buenos Aires, barcos italianos, daneses, alemanes, se creó la flota mercante del Estado, que ya se venía pensando en una comisión unos años antes.
el embajador británico en Argentina lo visita al presidente, creo que era Ortiz en ese momento, y le dice que de parte de su majestad británica la felicitaba a la Argentina por la creación de la flota mercante del Estado, pero que su majestad esperaba que cuando finalizara la guerra, la flota mercante del Estado argentino fuera disuelta. Ese era el pensamiento imperial británico. Agarrado de esto también, y en otra actividad como la del petróleo, vos mencionaste los laboratorios de ensayo en el tema del ferrocarril. Y me hizo acordar tanto a que YPF, antes de su privatización, tenía un laboratorio de ensayo, igual similar, como vos decís, del ferrocarril, en Florencio Varela. Ajá. Ahí, en ese laboratorio, se probaban todos los productos de YPF, y ahí nació el aceite hidrogenado, porque ahí había motores que permanentemente trabajaban para ver la calidad de los productos que se elaboraban. Y finalmente, por eso te digo cuánta similitud. Y finalmente, como veterano de Malvinas, y referido a este tema que vos decías del Imperio Británico, como veterano de Malvinas no puedo olvidarme también, y relacionándolo con esto que decías, el ejemplo de la Argentina en Sudamérica, cuando fue la recuperación del 2 de abril de la soberanía, el ejercicio pleno de la soberanía en las Islas Malvinas, una de las manifestaciones inmediatas de los británicos, creo que fue el ministro de Defensa, para ahí lo tengo escrito, que dijo: debemos detenerlos, a los argentinos, antes que cunda el ejemplo en otros países. O más o menos era así la redacción. Debemos detenernos para que no cunda el ejemplo. Por esto, vos con esta exposición me amalgamaste en el cerebro estas puntualidades de que te he querido transmitir, y fundamentalmente eso que me impresionó tanto, lo del eso trunco, cómo hubiera sido de desarrollo la Patagonia, cómo hubiera sido de diferente. Gracias, Juan Carlos, muchísimas gracias por... Gracias a vos, Santiago, por las palabras, por favor. Otro compañero, Horacio, habilita tu micrófono, Horacio. Ahí está. Bueno, no, lo primero que todo es emocionante. Yo estoy acá en Lanús, a cuadras del límite con Remedio Escalada, donde están los talleres de escalada. Ajá. Los talleres ferroviarios de escalada, que creo que alguna de las fotos es esa o es muy parecida. Una parte de esos talleres fueron transformados o entregados para formar la Universidad de Lanús, la Universidad Nacional de Lanús. Así es. Y otra parte queda como museo ferroviario, donde es impresionante. Yo llevé a mis nietos ahí y es impresionante ver los trenes que teníamos. Impresionante hasta por el lujo que tenían los trenes. Impresionante. Nadie puede creer, de los que viajen hoy, en un tren que ni siquiera tiene baños para ir a La Plata, que tuvimos esos trenes. Y la otra parte de adelante, digamos, lo que da dentro de Escalada Este, que ya da casi hacia las vías, está abandonada.
Cuando uno cruza el puente ve todo eso totalmente abandonado. Me parece que una de las fotos es esa o si no, es lo que hoy hay acá, en pleno centro de Escalada y a cuadras de acá donde estoy yo. Bueno, mi familia de mi esposa era de familia ferroviaria. Tendría que ir hasta arriba a traerte un león tallado de bronce empavonado, hecho acá en Escalada. Iba a ir a buscarlo, pero te perdía, pero me acordé ahora. Son 2 leones iguales de bronce empavonado, hechos en los talleres de artesanía. Claro. Se hacían cosas así que nadie puede creer hoy. Mi padrino era obrero de Rigoló en Escalada y tallaban unas copas que vos hoy las verías, no podés creer que hacían eso como parte del entretenimiento después del trabajo. Impresionante trabajo artístico, ¿no? Y la otra cosa que me quedé pensando, lo que decía, creo que Santiago, sobre lo que hubiera sido, no sé, Santiago, si no me equivoco, lo que hubiera sido la Patagonia, que es una Patagonia despoblada porque la necesitan despoblada, llena de latifundios e indefendible, para eventualmente partirla en dos, a la Argentina continental. Y lo que hubiera sido con un ferrocarril que no fuera ese embudo al Buenos Aires exportador, si no fuera la conexión entre pueblos y pueblos, que desaparecieron cuando Menem dijo, Menem al que quieren hacerle un homenaje ahora, cuando dijo, ramal que para, ramal que cierra, con absoluta, con un espíritu sanguinario. No se me ocurre otra cosa, alguien que dice eso y encima se repite y encima lo quieren homenajear. El ramal que para, ramal que cierra, y eso condenó a muchos lugares. Hoy, yo digo experiencias médicas, yo lo que pensaba acá, lo útil que sería hoy una red ferroviaria, digamos, no embudo, sino de conexión interna, en época de necesidad de hacer una vacunación que si fuera como debiera ser, tendría que ser una epopeya. Y lo que hubiera sido tener un ferrocarril en estas condiciones hoy para llegar al último pueblo rápidamente, incluso con trenes médicos o con trenes vacunatorios, diría yo hoy, aceleraría enormemente el trabajo y facilitaría el transporte de material complicado. El crimen que se ha hecho con el transporte argentino, el transporte polimodal, porque en realidad estamos transportando en camiones lo que ¿cuántos containers lleva un tren? 200, 150, una cosa así. Son 150 camiones, es una locura. Es una locura. Es del camión al tren y del tren al barco. Es el transporte polimodal que nos falta. Yo he estado, por ejemplo, a veces en el sur y hay problemas de recibir pero no, te digo ladrillo. No sabés la dificultad que hay para traer una muestra que tuviera que analizarse de análisis bioquímico desde Tierra del Fuego a cualquier centro urbano donde se pueda hacer algo que no se haga en Tierra del Fuego. La consideran mercancía extranjera. Es casi como salir del país y volver a entrar. Y no sabe lo que encarece hacer un análisis a una persona que está en Tierra del Fuego, lo que significa esa conexión para poblar. Y poblar es defensa nacional. Porque vos no podés tener un territorio despoblado. Si querés integrar a la Argentina, necesitas esa combinación de transporte polimodal, que es camión, tren, barco. Y eso superaría la concentración que vos ves el defecto que trae en esta pandemia. Es de una actualidad por donde lo busque. Me acordé de lo del León porque va desde el arte a la medicina. Es mucho más allá que llevar pasajeros. Es mucho más allá. Hay zonas que están alejadas. Nosotros en un momento, yo he trabajado en un proyecto de estudio materno, de nutrición materno-infantil con el Ministerio de Educación de la Nación, y había que traer algunas cosas a Buenos Aires, porque vos, por ejemplo, estabas en el sur, y era más fácil traer una muestra que había que analizar a Buenos Aires que llevarla de la cordillera a la costa de la misma provincia. Era más complicado. Hay gente que para viajar a un lugar tiene que venir a Buenos Aires para salir de nuevo. Es descabellado. Nosotros en la zona de Chubut, de Río Negro,
teníamos que traer en avión a Buenos Aires porque no se podía hacer lo de la cordillera en la costa y lo de la costa en la cordillera. Es decir, que teníamos que salir de la provincia y complicar toda la situación en una muestra que era de estudio estadístico del Ministerio de Salud de la Nación. Esto en el año 2005, si mal no recuerdo. Fueron 28.000 muestras y no sabe, el lío más grande fue logístico. Y ahí se demostraba lo difícil que era conectar lugares del mismo país, a veces en la misma provincia. Y eso es ferrocarril rápido. Hay lugares que serían en ferrocarril ahí nomás puesto en un ferrocarril. Yo tuve, en un momento se hizo una vez un tour de los bioquímicos para recorrer pueblos, ¿no? Ahí vi en Navarro el monumento de chatarra de Dorrego, y por ahí sé que hay un museo ferroviario. Y había que alguien vio que estaba la estación abandonada y propuso en el municipio hacerlo, y no me acuerdo si era ahí, por ahí cerca. Y en el museo había un tren a Rosario. No sé cómo está ahora los viajes a Rosario en micro, pero seguro que no tardan menos de 4, seguro que no es menos de 4 horas y media. En un momento llegó a ser 5 horas por los embotellamientos de entrada y salida de Rosario y de Buenos Aires. Yo he ido a dar clase a Rosario con ese problema. O he ido ahí a Casilda con ese problema. Y en el año, creo, 30 y pico, el ferrocarril tardaba 3 horas y media. 3 horas y media hace añares para llegar a lo que ahora tardo de 4 horas y media a 5 para ir a dar clase. No se puede creer el crimen que se cometió. No, el crimen, el intento de impedir que Argentina levante cabeza, eso está clarísimo. Está clarísimo que no pueden admitir la Argentina industrial y tecnológica y científica. Es así. Nada más que eso. Lo de la Universidad de Lanús, la Universidad de Lanús, donde está la Universidad de Lanús, estaba el archivo histórico del ferrocarril con los expedientes de todos los empleados. Ellos quisieron entrar de prepo y quemar todo. Los compañeros fueron armados, los que eran del museo, se armaron y se atrincheraron para que no quemaran. Ganaron la batalla, es decir, no lo quemaron. Tuvieron que trasladar todo el museo, el archivo, acá cerca de Constitución, a un edificio diferente. Todo lo que estaba armado tuvieron que resguardar. Estaban todos los expedientes históricos del ferrocarril ahí, para meter la universidad ahí. Es cierto. Nosotros reconocemos también esto para vos, en Remedio de Escalada, le declaran la primera huelga Perón. En Remedio de Escalada, la asamblea de los trabajadores en la época de Perón, no por aumento salarial, sino porque había nombrado a un fascineroso el presidente ferrocarril. 2 oradores fueron ahí. Un orador del Partido Comunista, amigo personal de uno que fundó la resistencia peronista. Fue el que se pelea con Eva Perón. Cuando va Eva Perón, Remedio Escalada dijo: no, señora, dígale al general que saque ese sinvergüenza. No quiero decir las palabras que le dijeron. Bueno, la PEMA los puteó, pero los tuvo que cambiar. Tiene una historia, Remedio Escalada. Tiene una historia hermosa, Remedio Escalada. Y no únicamente en el trabajo puntual que hacían, era casi de artesanía. El trabajo manual de talleres era muy bueno. Hay matriceros, ebanistas, todo se hacía en ese taller. No había ningún... Y ya que me hablaron de no saber lo que era el laboratorio de ensayo de material. Veía por el microscopio la fatiga del material, el material que se había cansado. Y ese material cansado lo mandaban a talleres de La Plata, porque ahí estaban los solos y las platas de revenido para recuperar. Esos eran los talleres. Esa era la combinación y la planificación de los talleres. Me alegro que lo haya recordado porque tengo unos amigos impresionantes. Estuvieron ahí, ya no están más. No están más y algunos tuvieron vergüenza. Tengo un cuento escrito que se llama La locomotora de Maní. Un compañero que era médico, que le echaron del ferrocarril, le dio vergüenza decirle a su familia que lo habían echado y se compró una manicera y se disfrazó de manicero y vendía maní para que los hijos siguieran estudiando. Y el tipo que se comprotó con él, el que hacía los choripanes. Hasta que no daba más, y un día yo voy por ahí diciendo que me putean de atrás. Miro, y no sabía quién era. Miro, se saca la gorra, se saca la peluca y era él. Nos pusimos a llorar. Era médico. Negro, no me vas a batir, negro, no te voy a batir. Hasta que le digo, avisar a tu familia. Avisate, joder, hasta que la familia se enteró.
y la familia se le hizo presente mientras él vendía maní. Son las tragedias. ¿Cómo le doy? Y le digo, era médico, trabajaba en el policlínico, lo habían echado. Y lloraba. Lloraba porque lo habían echado y le daba vergüenza. ¿Qué lo parió? Perdón. Gracias, me escuché. Esa canción que pusiste en la película es de Jairo, el ferroviario. Es el ferroviario de Jairo. Se reivindica como descendiente de ferroviario. El hermano era obrero ferroviario y el doctor Ilia era médico de él. El doctor Ilia era médico de los talleres de Cruz del Eje. Sí. A él lo manda Irigoyen, era de Pergamino él, pero se hace cordobés. Se hace cordobés, bueno, un médico que andaba en bicicleta, que no tenía auto, y que a veces lo llevaba en auto a algún amigo para ver. Y bueno, fue el que inventó la zorra de auto, agarraba los forteros y hacía transformar en taller en ambulancia. Y salía una zorra ambulancia y recorría toda la zona norte, se iba por La Rioja haciendo sanidad el doctor Ilia. La verdad es que ustedes tienen que escribir un libro de los médicos, de todo lo que está pasando, lo que pasó, lo que genera y lo que producen, ¿no? La verdad, ahí está la zorra todavía. Te voy a mandar, tengo la foto de la ambulancia del doctor Ilia. Está en el Museo de Cruz del Eje. Por eso cuando él asume la presidencia, lo primero que se mete es en la salud de los ferroviarios. Se mete en los policlínicos, pero con fuerza, no tenés esta carita. Y se mete en la reorganización del material en el ferrocarril. Porque para comprar un lápiz en un ferrocarril tenía una designación, en otro, en otro. Y había 5 licitaciones. Era un solo viejo y ordenó que unificaran las normas INA, las normas DIN, todo eso. Y los ferroviarios, yo me acuerdo que dijeron, en un año se lo tenemos. Y Lía le contestó, lo quiero en 3 meses. Y yo no lo tengo en 3 meses, los he hecho. Eso era el doctor Lía. Son el anecdotario nuestro. Pero lo tuyo es riquísimo. Después te voy a conseguir más cosas de Remedios Escalada. Es riquísimo. Es riquísimo. ¿Cuál? Vos sabés que el asunto de que la Universidad de Lanús esté ahí, no porque esté mal, está bien la Universidad de Lanús, pero fue un mecanismo muy usado tapar una cosa con otra. Porque vos tenías ese terreno y al entregarlo a la universidad, que es impresionante, vos hoy la ves, ocupa la mitad por lo menos de lo que era antes el taller de Remedios Escalada, y vos vieras cómo la parte más vieja, que eran los andenes de arreglo, cómo transformaron eso en la universidad y las distintas secciones y cómo construyeron. Pero no es por estar en contra, pero acá lo decía Santiago, lo de Florencio Varela. Efectivamente, yo conozco la historia y pude ver cómo fue el desguace de eso. Era muy parecido. Vos tenés una zona que querés destruir y le construís algo que después es más difícil de defender, porque vos tenés que sacar la universidad para defender el viejo taller. ¿Entendés? Lo mismo hicieron con el Remedios Escalada, con Florencio Varela en petróleo. Era efectivamente, probablemente el laboratorio más importante de petróleo, de ingeniería de petróleo en América Latina, probablemente. Yo lo conocí, sí, está todavía, ahí está la Universidad de Jaureche, la Universidad Nacional Jaureche. Eso fue así. Eso era de YPF cuando la tienen pasa a los españoles, cuando la privatizan, Menem. Y entonces, claro, estaba eso. Un país, una empresa, una de las secretarias de tecnología, creo, de Bill Clinton, decía, si querés saber de qué es un país, tenés que mirar dónde investiga. Entonces YPF era de acá, investigaba acá. Tenía el centro más importante de investigación allí en Florencio Varela. Y un día la Universidad de La Plata descubrió que los terrenos donde estaban los tanques de depósito, ahí en Ensenada, eran de la universidad. Y entonces la universidad le dijo, bueno, aclarémoslo tanto, porque ustedes son los españoles, esos terrenos son nuestros. Y vos sabés que Repsol entregó a la Universidad Nacional de La Plata esos terrenos porque prefería la acumulación de tanques que la industrialización que significaba los el laboratorio de Florencio Varela. A tal punto que te estoy hablando de los años 70, nosotros decíamos que la nueva universidad era la integración que permitiera que los obreros de YPF estudiaran en una universidad donde los técnicos y científicos del laboratorio de YPF enseñaran ingeniería en petróleo, que no había, creo que tampoco hay hoy, en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces, yo estaba en la universidad y tuvimos que ir porque YPF entregó esa área.
Y fuimos y fue algo así como, a mí me parecía horrible estar ahí, debe ser un recuerdo horrible tengo, porque se iba como en la ocupación de tierra en el lejano oeste en Estados Unidos, iba y cada uno agarraba lo que quería. Y he visto laboratorios preparados para otra cosa, que eran ocupados para cualquier cosa, laboratorios que tenían agua central, aire comprimido central, refrigeración central, y he visto cajas enteras de material de investigación cerradas nueva, ahí en el piso, y he visto cómo se repartía entre distintas facultades ese lugar. E incluso más, en 2 lugares de eso hicieron una comisaría de la mujer, que en realidad podía haber estado en otro lado, no tenía por qué entregarse eso, y claro, los laboratorios no estaban preparados para cosas para las que se le iba a usar. Era realmente un desperdicio monumental. Tiene, calculo, una especie de cine o algo así, un auditorio muy grande, y el edificio de la construcción era ejemplo que lo llevaban a los arquitectos a ver, porque siempre le da el sol, tiene como una curva, una forma curva, y siempre da el sol natural, la luz natural al edificio ese. Hoy eso, por algún arreglo que hicieron, al fin terminó siendo la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Y entonces vos ves que te taparon eso con otra cosa y ahora vos decís, bueno, pero si yo esto se lo devuelvo a YPF, ya no sirve más como para lo que era, porque lo destruyeron y lo ocuparon con otra cosa que podía estar en otro lugar. El afán destructivo y crear la contradicción es lo mismo que hizo Onganía con el comedor universitario de La Plata, porque él quería desconcentrar que los estudiantes se juntaban ahí. Fue la mayor beca estudiantil que tuvo el país. Ahí comías por algo como si yo te dijera hoy, qué sé yo, 10 pesos. Comías. Por eso docente, no docente y estudiante. Lo borró y puso allí la Facultad de Odontología, de tal manera que si vos quisieras reconstruir lo que fue el comedor universitario de La Plata, hoy tendrías que sacar toda la Facultad de Odontología, edificio construido industrialmente como comedor. Y nosotros comíamos el día entero ahí, de mediodía, noche, docente, profesores, estudiantes, no docentes, todos comíamos ahí por 10 pesos. Nosotros criticábamos el pago de 10 pesos porque pensábamos que era un antecedente que un día lo iban a cobrar en serio. Lo destruyeron, Onganía lo destruyó con toda intención. Y puso allí la Facultad de Odontología para que volver al comedor era sacar la facultad. Una cosa construida para dar comida industrialmente. Ustedes no se imaginan lo que comíamos nosotros en la universidad. No se imaginan. No, hoy los estudiantes no tienen ni idea lo que pasaba ahí. Por supuesto, cuando había una huelga o no había comida, se conmocionaba toda La Plata porque ahí se comía. Ahí se estudiaba porque teníamos una beca indirecta. Y eso fue hecho en todos lados con un afán de destrucción, con el mismo mecanismo de destrucción. En el petróleo, en YPF, en lo que te digo de la universidad y lo que es ferroviario. Porque eran los terrenos, vos date cuenta, un lugar poblado como este, en Lanús, lo que es un terreno amplio como ese. Y suerte que no hubo un negocio inmobiliario y quedó la universidad, porque en otros lugares se hicieron negocio inmobiliario. Con respecto al tema del tren patagónico, seguramente vos te acordás, Horacio, y Santiago también. Cuando nosotros presentamos el último libro del doctor Julio González, Claro. Sí. Él cuenta que estaba el proyecto del tren patagónico y que en el gobierno de Isabel cuenta eso, y cuenta que hubo una reunión donde se discutió particularmente el desarrollo del tren transpatagónico y que eso venía de la mano de ingenieros militares porque justamente vinculaban la importancia del tren transpatagónico al problema de la defensa y a la comunicación bioceánica con Chile. Si no recuerdo mal, el doctor Julio González dice que los chilenos efectivamente cumplieron su parte y llegaron con el túnel hasta el límite por la cordillera y que en esa reunión de gabinete, no voy a decir quién fue el responsable, se hizo una campaña para impedir la construcción del tren transpatagónico. Vos te acordás, Horacio, y por ahí Santiago se acuerda del día que presentamos ese libro. Es el libro donde se estudia la toponimia araucana de Perón y donde Julio González desarrolla cómo fue el resultado de la llamada conquista del desierto y la constitución de los grandes latifundios británicos en la Patagonia. Sí.
Dale, Horacio, dale. Hay un artículo en Cuaderno, eso digo. Sí, Sobre efectivamente. Hay dos mensajes de Sopérez, veterano de guerra. Juan Marcos Sopérez participó de la recuperación de Malvinas el 2 de abril. Escribe, Juan Carlos Sena, gracias por la disertación y por traer aquel glorioso periodo que vivió el ferrocarril argentino. Gracias a todos aquellos hombres de buena voluntad que, amando el trabajo, hicieron posible aquel pasado brillante en nuestra República. ¿Cuánto daño se hizo al progreso argentino desde las políticas al firmar leyes como la de la garantía de las inversiones a las grandes potencias como Gran Bretaña y Estados Unidos, lo que produjo la aniquilación del esfuerzo de tantos años en la industria ferroviaria y en otras industrias del Estado argentino? Quería leer ese mensaje porque Marcos no tiene un problema con el sonido y no lo podía decir él. Dale, Solís, abrí tu micrófono. Lo voy a poder averiguar el problema del trabajo del Patagónico. Hay trabajo eso, el archivo de esos planos deben estar acá en serie de Constitución, porque hay un archivo nada más que de planos, que trabajaron compañeros míos ahí en la planimetría. Ahí hemos conseguido varias cosas que están custodiados con la gendarmería ahora. No está custodiado, porque hubo la queja de robo de cosas, como se destruyó la planimetría de Talleres Junín. La planimetría de Talleres Junín tenía la antigüedad de la época de los ingleses. Igual, como ya se venía el paraíso menemista, muchos dirigentes gremiales la quemaron. La quemaron. No, porque ahora es final. La quemaron, fueron y la quemaron. Esa barbaridad. Así que bueno. Y Solís. Sí, yo cortito quería, porque realmente me emocioné, agradecerle a Juan Carlos, y en serio, porque para hacer lo que él ha hecho a lo largo de su vida con el ferrocarril, se necesita conocimiento, que lo tiene, se necesita convicción, que le sobra, y se necesita coraje. Entonces, gracias. No, gracias a vos, Carlos. Muchas gracias. Nosotros. Una pequeña anécdota para vos. Bueno. Yo tengo una familia ferroviaria en algún aspecto, pero centralmente un abuelo al que no conocí, mi abuelo paterno, que fue señalero y fue jefe de estación, murió siendo jefe de estación en Stephenson. Yo conocí Stephenson, es afuera de Rosario, muchos años después, y lo notable es que hablando la gente de ahí, resultó ser que cuando mi abuelo era jefe de estación, estoy hablando del año 20 y pico, 30, 1930, Stephenson tenía, cuando yo fui fue después del desastre de Menem, ¿no? Y Stephenson tenía más población que cuando yo fui, que eran los años 70. ¿No? O sea, el pueblo quedó fantasma, el ferrocarril dejó de andar, y la producción agraria, etcétera, también quedó fantasma. Ahí en Stephenson se concentraba cosechas de la región que se subía a los trenes, ¿no? Hasta tiros hubo, porque cuando mi abuelo estaba de jefe de estación, en esa época, cuando se hacía la cosecha y se llevaba ahí al costado de la vía, esperando a que vinieran los vagones, los que tenían que subirla a los vagones, usaban ese momento para pedir mejores condiciones, aumento, lo que fuera. Y hubo un comisario de un pueblo vecino que fue en coches con una cantidad de gente del otro pueblo, no sé de dónde, a romper la huelga a los tiros,
y se enfrentaron a los tiros. La huelga se rompió y el tipo cometió la estupidez de quedarse en el pueblo a festejar. Entonces esa noche hicieron bailongo en un boliche y a la salida del boliche lo liquidaron. Todos dicen que era un viejo amigo de mi abuelo, aquí conocí, él también sostenía lo mismo, y mi abuelo al otro día lo encerró en la estación, en la cosa de damas, en el salón de mujeres de damas, con llave, y cuando vino el tren, llegó el tren, abrió, el otro pegó 4 saltos en el momento que el tren arrancaba y se fue. Era un anarquista. Y la historia, mi padre, que era chico en esa época, y me dijo, sí, yo lo que me acuerdo es que vino el comisario de Stephenson, o sea, el compañero del muerto, y le dijo, oiga, en ese tren iba Bello, ¿no? Bello era el nombre del anarco. Y mi abuelo le dijo, no sé, yo sí, en ese tren, como diciéndole va, se va porque yo lo dejo, porque yo quiero. Ahora, ese pueblo, que había sido bastante más importante, cuando yo fui estaba la mitad vacía. Impresionante. Eso fue el ferrocarril. Y termino con lo de Manuel, cuando él pregunta, bueno, ¿y entonces qué tenemos que hacer? Y bueno, en eso de los ferrocarriles que contaba Sena, en la nacionalización, para poder nacionalizar los ferrocarriles, tuvo que haber un 17 de octubre, ¿no? Así es. Lo que tengamos que hacer en algún momento es otra vez eso. Nada más. Y yo siempre digo el 17 de octubre, 17 de octubre fue que la clase obrera lo parió a Perón. Porque si la clase obrera no está en la plaza, Perón no nace. Y le gritaron y le dieron el mandato ahí. Y él saludó a su mamá y a su papá, que era la clase obrera, que estaba a 2 ramas femenina y masculina, como dicen ahora. Hay acontecimientos que quería contestar que de la foto que no se veía bien. Lo que pasa es que no escrachamos bien porque esas son fotos del libro del primer plan quinquenal. Y el libro, el primer plan quinquenal, está lleno de gráficos y fotos de ese tiempo, en donde están los ramales y el ferrocarril que nacionalizó Perón. Eso nada más quería aclarar. Y muchas gracias, Carlos. Muchas gracias. Acá tenés una obra del abuelo de Elena. Es bronce macizo, me cuesta mantenerlo. Mirá, lo pongo más cerca. Ahí, velo. Ella fue el abuelo de ella, que trabajaba acá, la familia era ferroviaria de acá. Esto es de artesanía y como hacían otras cosas. Tengo otro, hay otro exactamente igual, guardado familia a familia. ¿Ves? Es una reliquia. Es macizo, no es cáscara, es duro, pesa, es macizo. Es laburo bien hecho, mirá. Hacían muchas de esas Qué cosas. lindo que está. Ahora presten. ¿Cómo? No, que me acuerdo que también hacían cuchillos. Había un montón de cosas hechas en el taller ferroviario de Escalada. Y era mi abuelo y mis 2 tíos. Los 2 hijos varones trabajaban con los 3 en Escalada, en los talleres. Bueno, y voy a responder por todos. Todo se robó. Todo se saqueó. Hubo hasta funcionarios sindicalistas que vendían máquinas. Entonces imagina la tornería de Tafí Viejo, tiene 1,5 cuadras. Se la robaron. ¿Por dónde la sacaron? ¿Por el portón? ¿Por el tapial? Remedio de Escalada tenía máquinas modernas. Porque Remedio de Escalada tenía un sistema de rectificación de cigüeñales. ¿Dónde está? ¿A dónde lo pusieron? ¿Quién lo robó? ¿Quién los amparó? Alguien lo tiene que haber amparado. Porque si yo tengo que ver las plantas de oxígeno, recién en el video vimos la usina de Tafí Viejo que le daba luz a Tafí Viejo. Ya desmantelable, robaron todos los cobres y los bronces. ¿Dónde está la planta de oxígeno de los diferentes talleres que le daban al hospital? ¿Dónde están? ¿Dónde están las grandes usinas como Talleres Córdoba?
que eran usinas polacas que ya trajo Perón con un convenio. ¿Dónde están las herramientas? Todo lo que pasó con los politécnicos ferroviarios. Horacio Bote, yo tengo mi médico que se llama Krimer, fue médico del Politécnico, fue cada vez que se acuerda, un hombre grande, ya se jubila, llora. Fue mi hospital como si fuera de él. Es un médico fuera de él. Y encima me cuenta él que fue un educador y otros médicos que venían de otros países. Fue un hospital escuela. Hoy de un nido de rata. El que lo compró y lo quiso vender fue Pedraza. No lo pudo vender porque ese terreno está donado para el hospital. Entonces acá las fechorías que se han hecho con el sistema de la privatización y vive la industria privada es una fechoría. Así que nada más porque se me calientan las bujías. Gracias, señora. Manuel. No sé si tendré tiempo de ir, dos cositas que se me va recordando a la cabeza, va haciendo asociación de ideas. Una que tiene que ver con el León de Horacio. Cuando estudiaba medicina, yo estudiaba medicina en la década del 60, pude comprar un estetoscopio de una marca alemana, mejor dicho, un estetoscopio alemán, marca Richter, que tenía no solo la membrana, sino que tenía, para detectar soplos de mayor o menor intensidad, una campana especialmente diseñada. Y era un estetoscopio famoso, que bueno, que todos nos disputábamos para tener ese estetoscopio. Resulta que la membrana tenía, bueno, un receptáculo de metal, pero la campana era de plástico. Entonces, al poco tiempo de comprado el estetoscopio, se me rompe esa campana de plástico, que tenía una forma especial, por supuesto, para detectar los sonidos. Yo hacía guardia y tenía un compañero que estudiaba medicina y que era de los talleres de Tafí Viejo. Entonces me dijo, no te hagas problema, yo te reproduzco esa pieza. Se llevó la campana y le hizo la campana del estetoscopio perfecta e incluso era mejor que la de plástico. Y duró toda mi carrera. Ahora se lo regalé a un nieto que estudia enfermería, una profesión quizá más honorable que ser médico, que lo sigue usando. O sea, la capacidad que tenían los obreros de Tafí Viejo para hacer eso era impresionante, ¿no es cierto? O sea que, como dice don Juan Carlos, ¿cuánto medía la tornería? De una capacidad, precisión, que realmente ahora podríamos hacer cualquier cosa con eso, si se hubiera desarrollado. La segunda, ¿usted conoció, don Juan Carlos, el Politécnico Ferroviario cuando vino alguna vez a Tucumán? Sí, lo conocí porque ahí lo teníamos internado un compañero de Tucumán, el Toto Romero. El Toto Romero fue un miembro de la resistencia peronista. Que le llamamos los Mau Mau. Ellos se identificaban con los Mau Mau. Era otro peronismo, no tiene que ver, tiene influencia de las anarquistas. Y cuando se me enferma el Toto me mandan a llamar y tomo el tren y me voy. Y lo voy a ver al policlínico y me enseña del policlínico de Tucumán. El Toto estaba internado ahí. En el policlínico era un lujo. No sé quién lo tendrá ahora, si lo tendrá la provincia. Porque del de Córdoba lo tomó la provincia. Lo agarraron algunos hospitales y lo tomaron las provincias. Nosotros nos alegramos de todo eso. El Toto Romero, algún día vamos a hablar de esos hombres de Tafí Viejo que defendieron el taller, que se llamaban los Mau Mau. Unos hombres probos, honestos. Yo no conozco hombres de esa historia que tienen por defender sus talleres, su fuente de trabajo. Hombres dignos. Yo cada vez que voy a Tucumán, voy a Tafí Viejo. No voy a la Virgen de Luján, voy a Tafí Viejo. No sé si me entiende. Sí. Siempre voy a Tafí Viejo. Con respecto al Policlínico Tafí Viejo, bueno, siempre fue un policlínico de prestigio. Los mejores cirujanos de Tucumán trabajaban ahí, se
nos peleábamos por entrar al policlínico ferroviario. Y por supuesto, para los ferroviarios era una atención de primera. Bueno, ese policlínico ferroviario, por supuesto, fue vendido. Y ahora lo tiene, fue privatizado, no lo tiene la provincia, fue privatizado, ¿no es cierto? Y ahora lo usufructa uno que tiene ya prácticamente un ex comisario que asaltaba camiones, mejor dicho, que pedía peaje a camiones en el interior de Tucumán, un delincuente, ¿no es cierto? Delincuente de esos de llevar ametralladoras. Se formó una compañía ahora que es una prestadora de servicio, se apoderó de ese sanatorio. Y lo tienen sufructuando, por supuesto, con médicos a sueldo, todo el personal a sueldo. O sea, el policlínico ferroviario, que fue una entidad muy buena de prestigio acá en Tucumán, en manos de un delincuente en este momento. Bien, eso quería decir, esas dos cosas. No, está bien. Sí lo me conocía, conocí a otro negocio también, sí lo conocí, no. Algo me habían contado los compañeros de Tucumán, de Tafi Viejo, en fin. ¿A qué vamos a seguir hablando? Pues si no, si es cierto lo que usted cuenta. Porque yo lo conozco al policlínico por el Toto, cuando lo vamos a visitar. Yo tengo familia en Tucumán también, mi tío era de Tucumán. Así que bueno, y cuando nos llevaban, bueno, lo mismo que el policlínico de Santa Fe. ¿Qué apellido era su tío? ¿Ah? ¿Qué apellido es su tío? Cacho Sena. Era encargado de los coches comedores del Belgrano que iban al Chaco y los que venían a Córdoba. Sí, No, lo un perdí. apellido conocido, Sena, acá en Tucumán, en una bioquímica, Sena también. Bien, bien, Ah, eso quería decir. Reitero las felicitaciones, don Juan Carlos, por el gracias, recuerdo Manuel, que nos ha gracias. traído. Porque también forma parte de Tucumán, Talleres de Tafí Viejo, el Policlínico Claro, y todo el ambiente ferroviario. Y en el norte usábamos mucho el tren. En mi época de estudiante, ¿no es cierto? Viajaba de Salta a Tucumán, ¿no es cierto? En el tren y a veces, ¿no es cierto? Había algún problema, incluso pude recorrer parte del trayecto hasta el norte, ¿no es cierto? Pasando por el ingenio Ledesma, desviaciones en los ramales. O sea, todo eso lo pude hacer en tren y lo conozco. Gracias por su no, presentación. Manuel, cuando vaya lo voy a tratar de ubicar. Por supuesto, usted avíseme y estoy a disposición. Nos vamos a tomar un té, ¿eh? ¿Ah? Que nos vamos a tomar un té, un yogur de uva sin. ¿No me entendió? Y unos chinchulos, Manuel. Bueno, Tiene molleja. Bueno, también. No hay que dejar bajar el colesterol. No hay que dejar bajar el colesterol. Les paso el aviso. El martes próximo a las 19 horas, tragedias navales y el cine como motor de lucha. Disertantes Gabriela Sánchez, hermana del capitán del buque El Repunte, y Fernando Duarte, director del documental Barcos de Papel. Próximo martes 22, 19 horas, ya está acordada la conferencia sobre el tema del transporte de los buques pesqueros. Si hay alguien más que quiera opinar, y les voy a hacer una propuesta en agradecimiento a Gabriel Piñeiro, que es que volvamos a pasar aquel video que mandó en la primer charla de apertura del ciclo, porque Gabriel ha hecho un magnífico trabajo sobre la cuestión ferroviaria y creo que vale la pena volver a verlo si ustedes me lo permiten. gracias, Soterio. Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, terminamos viendo el video de Gabriel, que creo que es el mejor cierre para esta charla. Muchas gracias, muchas gracias. Video ese de los andenes. ¿Lo viste vos? ¿Mm? Estoy cambiando el video. Sí, de todo.
Los anderes revelados. Spiritus Paracliti, vita vitae omnis creaturae, sanctus es vivificando formas. Sanctus es ungiendo periculos effractos. Sanctus es tergendo fetida vulnera. O spiraculum sanctitatis, o ignis caritatis, o dulcis gustus in pectoribus, et infusio cordium in bono odore virtutum. O fons purissimus, in quo consideratur, quod Deus alienus colligit et perditus requirit. O iter fortissimum, quod penetravit omnia, in altissimis et in terrenis, et in omnibus abyssis. Tu omnes componis et colligis. De te nubes fluunt et volat, lapides humorem habent, aqueribulos educunt, et terra viriditatem sudat. Tu et siam semper educis doctos per inspirationem
sapientiae letificatos. Unde laus tibi sit, qui sonus laudis, et gaudium vitae spes et honor fortissimus dans premia lucis. Bueno, gracias a todos y espero nos encontremos el martes en esta última conferencia del año con el director de Barcos de Papel y la hermana del capitán del reposte. Perfecto. Adiós. Gracias. Gracias por la presencia de todos. Gracias.